Ahí pongo grabar. Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando de lo que quedó pendiente el otro día, que es la metodología para la opinión. Algo habíamos visto de la metodología para la argumentación, para la opinión en este caso. Vimos que es una argumentación, ¿sí? Habíamos dicho que, esperen que les voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Muy bien. ¿Ahí lo ven todos? Sí. Bien. Bueno, habíamos dicho que una argumentación es un texto que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad o veracidad de una teoría, para lo cual debe aportar determinadas razones. Aparte de esta intención comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza por una organización del contenido que lo define como tal. Se presentan unas opiniones que deben ser defendidas o rechazadas con argumentos y que derivan de forma lógica en una determinada conclusión o tesis. Esto ya lo habíamos visto, cuáles son sus propiedades textuales, adecuación, coherencia, cohesión. Esto también lo habíamos visto, ¿no? La estructura del texto argumentativo, la tesis, el cuerpo de la argumentación. Esto también, ¿no? Lo habíamos visto. Y habíamos llegado acá, a este resumen. El resumen era que la tesis era la idea fundamental que se defiende, debe formularse de forma clara. El cuerpo de la No, argumentación. profe, esto creo que no lo habíamos visto. ¿No Perdón que te llegamos a interrumpa. verlo? No, esto no. Esto sí, la tesis y el cuerpo, ¿o no? Me ¿La parece que estructura no no, la profe. vimos? Me parece que no, que esto lo Bueno, habíamos dejado todo para hoy. bien, lo repasamos entonces. Y si no lo vimos, lo vemos. La estructura del texto argumentativo. Son tres elementos o partes en las que se divide generalmente una argumentación. La tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Les digo lo mismo de siempre. Esto es lo que yo les estoy dando, es la parte teórica. Es un hilo conductor que uno puede seguir o no, porque después entra a jugar el estilo periodístico y el criterio de cada uno de nosotros. Entonces, como siempre, esta es una guía a seguir o no, porque después ustedes van a tener su propio estilo. Entonces, recuerden siempre eso, ¿no? Lo que yo les estoy dando es una forma válida, un hilo conductor a poder seguir, pero bueno, después cada uno le va a aplicar su personalidad, su opinión, su forma, su estilo, y ustedes lo van a armar de la manera que a ustedes les parezca mejor, ¿sí? Y bueno, después siempre todos los condimentos que hay que ponerle a este tipo de cuestiones. ¿Para quién me estoy dirigiendo? ¿Qué tipo de público? ¿De qué manera me voy a dirigir? ¿Qué palabras voy a utilizar? Y demás. Entonces, a pesar de que la mayoría de los textos argumentativos suelen presentar estos tres elementos, puede ocurrir que esté ausente alguno de ellos. La tesis, en muchos casos, es sustituida por una exposición inicial sobre el tema que se va a tratar. Es muy importante, por esta razón, señalar que el texto expositivo y argumentativo funcionan conjuntamente en el caso de la argumentación. No podemos defender ideas o situaciones sin haberlas puesto previamente en conocimiento de nuestro receptor. Esto es un poco lo que yo le decía a clases anteriores. Nosotros vamos a presentar un tema, pero no dar detalles de ese tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, es muy largo. Si yo quiero hablar, que fue el ejemplo que utilizamos el lunes pasado, si yo voy a hablar del gran momento de Defensa y Justicia, voy a presentar el tema con que Defensa ganó la Sudamericana y le ganó la Recopa al Palmeiras, con todo lo que eso significa, y listo, no más que eso. No hace falta poner cómo salió el partido de ida en la final de la Sudamericana, qué le ganó a Lanús, quién hizo los goles, porque esa es otra cosa. Eso es una información que el lector o ya la sabe o la va a ir a buscar a otro lado. Acá le presento el tema, ¿cuál es la presentación? El gran momento de Defensa, que viene de ganar la Copa Sudamericana y la Recopa ante el Palmeiras. Todos los datos que yo considero relevantes, ¿sí? Ganó la Copa Sudamericana, está bien. Ganó la Supercopa Sudamericana al Palmeiras en Brasil, también está bien, porque no es menor ese dato que yo estoy presentando. Ahora, ¿quiénes hicieron los goles? ¿Cómo salieron el partido de ida y cómo salió el partido de vuelta? No, esa información se va a buscar a otro lado. ¿Se entiende cuál es la diferencia?
¿sí? Pero la presentación iría al principio. Claro, sí, uno va a plantear el tema que después en el cuerpo vos vas a defender o atacar. La idea de lo que están presentando. Lo que digo es, a ver, y todo depende, ¿no? Como siempre les marco. Si yo tengo para hacer 80 líneas del momento de defensa y justicia y me faltan 5 líneas para llegar y no llego, ahí sí, probablemente ponga cómo salió el partido de ida, cómo salió el partido de vuelta, quiénes hicieron los goles, que le ganó la final a Lanús de la Sudamericana, que le ganó al Palmeiras. Todo eso, si yo necesito llenar espacio, venga, se pone. Ahora, si yo tengo pocas líneas y tengo que presentar el momento de defensa y justicia, digo, no hace falta poner todos esos datos. Simplemente con poner que viene de ganar la Sudamericana y que le ganó al Palmeiras la Recopa Sudamericana, ya está, ya es suficiente para presentarlo el tema. Pero todo eso depende de la cantidad de líneas que yo tenga para poner y cómo vengo con la escritura. Si no llego, bueno, vas agregando datos secundarios que aportan y que te ayudan a llegar a la determinada cantidad de líneas que vos tenés que completar. ¿Sí? Todo depende, todo tómenlo así, de esa manera. Pero siempre tiene que haber una buena opinión, ¿no? Lo que yo quiero decir con esto es, no es necesario poner los autores de los goles de los partidos de defensa y justicia cuando no llego a poner la opinión. No, saquemos eso y dejemos el espacio que nos falta para opinar fuerte sobre la idea, sobre por qué creemos que defensa está pasando un gran momento, un trabajo que viene de hace muchos años, con seriedad, con proyectos, respetando contratos, digamos, no estoy diciendo cualquier cosa, pero digo, todo eso pongámoslo. Si ya pusimos todo lo que consideramos necesario poner a la hora de defender el método defensa y justicia, y nos falta lugar, y sí, pongamos cómo salió el partido, a quién le ganó. Si no, no. Eso va a depender mucho de todo lo que les decía. Entonces, la tesis es la idea fundamental en torno a lo que se reflexiona, puede aparecer al principio o al final del texto y ocupa un párrafo, también al inicio o al final. En este último caso, muchas veces se omite la conclusión por considerarse innecesaria, pues la tesis es la que ocupa su lugar. Es muy importante que la tesis esté formulada de forma clara, dado que es un núcleo en torno al cual gira la argumentación que se va a desarrollar a continuación. La tesis es la presentación del tema. En base a la presentación del tema, va a girar toda la argumentación mía de lo que quiero decir. El cuerpo de la argumentación, a partir del... Sí, Lautaro. Eso era lo que quería que me digas. Así lo entendía bien. Claro. La tesis es la presentación del tema, ¿sí? En vez de llamarle tesis, le podemos llamar la presentación del tema. En este caso, el éxito de defensa y justicia, ¿sí? Donde yo puedo poner el éxito de defensa y justicia que viene de ganar la Sudamericana y la Supercopa Sudamericana, que es un equipo de los denominados chicos, que casi no tiene historia, es un club nuevo, porque creo que se fundó en el 60 y pico, debe ser uno de los clubes más jóvenes del fútbol argentino, si mal no recuerdo, no quiero decir pavada, pero me parece que es uno de los más jóvenes. A ver. Me parece que sí, que Defensa es uno de los más jóvenes. Defensa, a ver, Defensa y Justicia. Acá estamos. A ver cuándo se fundó. El 20 de marzo del 35. Dentro de todo, un fútbol donde hay equipos de 100 y pico de años, tenés a Quilmes, que nació en 1887, un River de 1901, un Boca de 1905, algunos de los que me acuerdo, ¿no? Son clubes más longevos. Tenés un Defensa y Justicia que se fundó en 1935 y es bastante más joven que el resto. Entonces eso lo podemos utilizar, es un argumento válido y no es menor. Es un club más joven, humilde, que de hecho tiene una cancha más o menos presentable desde los últimos años, porque antes era una cancha de tablones, la remodeló, bueno, todo eso se puede utilizar, obviamente son argumentos válidos. Sí, alguien También lo que se puede utilizar, profe, es que ascendió, peleó por el campeonato y después del ascenso es como que todos los campeonatos tuvo como ahí arriba, o luchando por el campeonato local, o después en Sudamericana, en Libertadores, que llegó hasta octavos, cuartos, si no me equivoco. Sí, tal cual. Hubo un partido muy importante en la historia de Defensa y Justicia. La mayoría de ustedes son chicos, no lo van a recordar, quizá alguno con edad más similar a la mía sí,
que fue contra Morón. Es muy conocida la historia, por eso ustedes seguramente la conocen. Con el gol de Miralles en el último instante de juego, que es una promoción. Que ascendía Morón y en el último minuto se la ganó Defensa. Claro, empatan 3-3 sí. y ese empate le deja a Defensa la posibilidad de quedarse en la B Nacional y no descender a la B Metro. Era la promoción entre Morón de B Metro y Defensa, que estaba en B Nacional. Se enfrentan. El empate, por tener ventaja deportiva, lo dejaba Defensa en la B Nacional sin descender, y Morón, si ganaba, ascendía. Ganaba Morón 3-2 en la cancha de Defensa, en Varela, y hay un tiro libre para Defensa que lo va a patear Miralles. Y minuto 97, 98, el árbitro viene y dice, patea el tiro libre y se termina el partido, ¿sí? Y Miralles patea y lo termina haciendo el gol. Y le da a Defensa la posibilidad de quedarse en la B Nacional. Y a partir de ahí, Defensa y Justicia, como que, bueno, empieza a hacer las cosas de una manera ordenada y termina siendo lo que soy, ¿no? Pero el hincha de Defensa y Justicia te dice que ese partido fue un quiebre en la historia del club. Se puede utilizar, obviamente, para presentar el tema, la tesis y demás, más allá de decir que viene de ganar 2 torneos internacionales, se puede citar aquel partido como algo importante en la historia del equipo de Varela. Sí, tal cual. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Estaba el flaco Perata en el arco. Claro. De Morón. Sí. Después les paso, si quieren, tengo la historia contada por Brico, que fue relator de ese día. Y bueno, desde el barro el año pasado la hicimos, contada por Brico. Después se las paso para que la vean, está bueno. Y bueno, ese partido fue un quiebre en la historia de Defensa. Te lo dicen los mismos hinchas de Defensa. De hecho, nosotros en Jogo Bonito le hicimos, después de que fue campeón Defensa en Brasil contra Palmeiras, le hicimos la nota a Benítez, que fue el que hizo el gol, y a Frías, a Adonis Frías. Y Benítez contó que cuando entraron al vestuario en Brasil, el presidente se le acercó y le dijo, después del gol de Miralles, del tiro libre, este tuyo fue el más gritado en Varela. O sea, miren la importancia que le dan en Varela, en defensa, al gol de Miralles, que lo pone por encima del gol que hizo Benítez en Brasil. El mismo presidente le dijo, después del de Miralles, el tuyo es el que más gritamos. Así que imagínense, ¿no? La historia que hay detrás de ese gol. Después se lo voy a pasar porque está bueno, dura 3-4 minutos para que lo vean. Bueno, después tenemos el cuerpo de la argumentación, que es lo que estábamos viendo. A partir del planeamiento de la tesis, en un nuevo párrafo empieza la argumentación propiamente dicha. Se van ofreciendo argumentos de distinto tipo, de los que hablaremos más adelante, ejemplos y otra serie de recursos, que también lo vamos a ver más adelante, que tienen que, como fin, fortalecer la opinión defendida y refutar la contraria, ¿no? Como decir, yo considero que Defensa es un gran equipo por esto, por esto y por esto. Y a los que dicen que no, digo que sí por lo otro, lo otro y lo otro, ¿no? Son todas herramientas que uno va a utilizar a la hora de defender la idea o atacar. La refutación o rechazo de las ideas contrarias es de gran importancia, pues en ella puede encontrarse el éxito de nuestro objetivo. El objetivo nuestro es convencer a los demás de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Debe presentarse especial atención a los argumentos que empleamos para rechazar ideas contrarias a la nuestra. Podemos emplear la ironía, introducir elementos subjetivos, digamos, obviamente en una opinión hay elementos subjetivos porque es nuestra opinión, ¿sí? Entonces, obviamente todo el tiempo en una opinión vamos a poner cuestiones subjetivas. Pero siempre desde el respeto y la tolerancia ante las ideas ajenas, sin caer en el insulto o comentarios despectivos que podrían ofender a alguna persona. La conclusión constituye la última parte de nuestra argumentación. Recuerda que un buen principio es fundamental, pero en este caso, un buen final todavía lo es más. Digamos, ahí en el toque final es como que nosotros tenemos que tirar toda la carne al asador como para terminar de convencer a quien nos está consumiendo, a quien nos está leyendo. La conclusión recoge un razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente. Es muy importante que lo formulemos al final, que lo que formulemos al final sea coherente con todo lo anterior. De lo contrario, todo el esfuerzo realizado habrá sido inútil. Y es lo que yo les digo siempre. Siempre tenemos que tener coherencia a la hora de escribir. Cuando escribimos una
argumentación y demás, y siempre tener claridad. Vieron que cuando yo les corregí los trabajos que me pasaron, yo siempre les decía, ojo porque el párrafo es medio confuso, como que te metes en un berenjenal de cosas y no queda del todo claro si estás a favor, estás en contra, digamos, ahí siempre recuerden que tiene que haber mucha claridad, si no, quien nos está leyendo no va a entender nada, y si no entiende nada quien nos está leyendo, no va a opinar, no lo vamos a convencer de que opine como nosotros, porque no le estamos dando claridad, no estamos siendo precisos y claros a la hora de transmitir lo que queremos decir. Entonces, ojo con eso, siempre tenganlo presente, siempre vuelvan a leer todo lo que escribieron para saber si están siendo claros o no. Pónganse del lado del lector, ¿sí? Sáquense el chip del autor, de la opinión, y pónganse el chip del lector. Entonces ponen de este lado el mostrador y lo vuelven a leer. Y vos decís, como lector, ¿entiendo lo que yo estoy queriendo decir? Sí, buenísimo. No, vamos a rehacerlo, a reformularlo, a organizarlo nuevamente para que quede claro. Profe, entonces, buen día. ¿Cómo le va? Tomás le habla. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Justo me quedó algo dando vueltas cuando usted hablaba acerca de la forma de escribir y demás, porque en un momento en el trabajo que yo hice de la editorial, usted me corrigió una palabra que yo siento que es fue mi forma de escribir el texto, que era la palabra, yo puse 22 añitos en vez de años. Ajá. Sí, usted me corrigió esa palabra y bueno, nada, no tuve la oportunidad de preguntarle tampoco. Está bien, eso fue un estilo. Esperá que quiero ver cómo venía, a ver si puedo. Quiero ver si puedo. Puedo rescatar cómo venía la frase. Yo estaba hablando de un poco de Riquelme y de su gestión como, sí, como dirigente, nada. Tomás. Sí, vos pusiste el 10 con 22 anitos. No sé si lo están viendo ahí, ¿se ve? ¿O no? Más o menos. Sí. Bueno, acá dice el 10 con 22 anitos, enfrentó a Macri y le hizo el famoso. Yo te lo marqué, a ver, vamos a lo mismo de siempre. Me parece que la frase, porque lo que vos, interpreto que vos querés poner que era un pibito, 22 añitos, como que le estás dando el tono de que era un chiquito, un chiquito que enfrentó a Macri, nada más y nada menos, que era el presidente Boca en ese momento. A ver, no está mal poner 22 anitos, pero al vos poner 22 años, le podés llegar a dar más seriedad. A ver, recordemos que esto es un editorial, ¿sí? Un editorial es la opinión del medio. Si lo que estamos haciendo es la opinión del medio, es muy raro que un medio opine poniendo 22 anitos. Si fuera una nota de opinión tuya firmada por Tomás Fernández, no está mal igual, ¿eh? No está mal. Yo te lo marco, pero, a ver, es lo que les digo siempre, digamos, si vos... Profe, a menos que sea Olé, por ejemplo, Olé podría hacerlo de esta manera. Sí, porque es más informal, es más informal. Igual no está mal lo de Tomás. Yo te lo marco desde el lugar de un editorial que quizás es más común que se pueda utilizar con 22 años en vez de añitos, porque le da cierta formalidad, obviamente también dependiendo del medio que lo escriba. Si es Olé, obviamente, seguramente vamos a encontrar de estas un montón. Pero no está mal, yo te lo marco de manera que... Pero es lo que hablamos siempre, digamos, es un estilo tuyo, en este caso, Tomás, y está bien, digamos, si vos vas a escribir mañana en un medio una opinión o un editorial que te pidan y el medio te lo acepta, es buenísimo, no está mal, no está mal. Yo te lo marqué para darle un poco más de seriedad, pero no está mal, no está mal. A ver, si esto te lo marco en un trabajo con nota, no te voy a bajar nota por eso. Por eso no voy a bajar nota, porque es una palabra que tiene tonalidades distintas. Yo entendí, vos quisiste decir que 22 anitos como bajándole el precio a la edad de Riquelme en ese momento,
a ver, queriendo decir que con apenas 22 añitos lo enfrentó a Macri, que era presidente, y le hizo el topollillo. Digamos, yo lo entendí, no está mal. Pero no, quédate tranquilo que en un caso de un trabajo con nota, yo a eso no le bajo. No le bajo nota porque son estilos. Simplemente te lo marqué para eso nada más. Es por eso. Bueno, profe, no, me había quedado eso dando vueltas porque No, digo, bueno, no está mal. Cuando pongo los años no tengo que poner diminutivos o palabras, no quedan bien los No diminutivos. está mal. Está bien. De hecho, yo entendí lo que vos quisiste poner. Que quisiste, a ver, bajarle el precio entre comillas. Ya al poner Claro, 22 años, estás dejando claro que Riquelme era un chiquitín que se enfrentó a un tipo como Macri, que en ese momento ya era Macri, digamos. No había sido presidente de Argentina, pero era presidente de Boca. Y le reclamó guita en un momento donde, aparte, adelante de toda la bombonera, el tipo se le plantó y le hizo así. Pero no está mal, no está mal. No está mal, no está mal. No, quédate tranquilo que eso no está mal. Yo entendí, de hecho, lo que quisiste poner. Yo digo, bueno, me bajó un poco de nota porque siempre hablo de Riquelme. El profe, de hecho, no te cae muy bien. No me cae bien. No, pero de hecho, quédese tranquilo porque, digamos, en primer lugar ese trabajo fue sin nota. Era, a ver, yo quería saber dónde están parados ustedes en cuanto a una opinión, y también me gusta que cuando yo les corrijo reciban la devolución cada uno de lo que les fui marcando. Pero quédense tranquilos que en ese tipo de situaciones, cuando sean con nota, yo no se las voy a bajar. Les voy a bajar nota por poner mal un acento, eso está claro, pero no por eso, porque son estilos. Y yo entendí lo que quisiste poner. Te lo marqué simplemente por esa razón, porque, a ver, entiendo que en un editorial, a ver, en el diario La Nación quizás es más difícil que encuentres eso en un editorial. Pero si no lee, por eso siempre les marco, más allá del lineamiento general que yo les voy a marcar y que vamos a ir viendo juntos a lo largo de todo el año, después ya aplica el criterio de cada uno. Y eso, Tomás, fue un criterio tuyo, y no está mal, no está mal. Así que quédense tranquilos. Muy bien. Bueno, ahora me quedó esto acá, no importa. Entonces, el resumen sería la tesis o la presentación del tema, idea fundamental que se defiende, formularse de forma clara, el cuerpo de la argumentación, relación de argumentos para defender la idea planteada o refutar ideas contrarias a ella, y la conclusión, el cierre del texto tras el razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente. Entonces, para conseguir el propósito de convencer o persuadir al receptor de un texto argumentativo, existen una serie de argumentos que nos pueden que no nos pueden ser de gran ayuda. Entre ellos destacamos el argumento de autoridad, el argumento de la mayoría y el argumento del conocimiento y la experiencia propia, los datos y los ejemplos. Y vamos a ver alguno de ellos. Quiero ver, a ver, cómo estamos con el tiempo. Nos faltan 10 minutos todavía. Bien. Volvemos acá. El argumento de autoridad. Se trata de un recurso que se basa en testimonios o citas de personas célebres, en muchos casos, o especialistas en el tema sobre el cual redactamos nuestra argumentación. De esta forma, podemos conseguir adelantarnos a posibles opiniones contrarias, además reforzar la idea o tesis que queremos defender, apoyándonos en expertos que gozan de un gran respeto o prestigio dentro de la sociedad. Por ejemplo, hoy, si yo estoy hablando del COVID y de todo lo que implica el virus, la pandemia mundial, ¿a quién voy a citar en una opinión, en una argumentación? ¿A alguien del Ministerio de Salud o a alguien del Ministerio de Economía? Para yo darle claridad a lo que quiero decir. Salud. ¿Cómo? De salud. Claro, si yo estoy diciendo la pandemia mundial que nos afecta, el coronavirus, y voy a hacer una cita textual en la cual apoyarme para argumentar, si yo digo, Ginés González García, que era el ministro de Salud cuando arrancó todo esto, dice que esta pandemia nos puede afectar de una manera complicada y todo lo que quiera citar, y cito a Ginés González García, que en ese momento era el ministro de Salud, no es lo mismo que yo diga, Guzmán, que es el ministro de Economía, nos dice que la pandemia puede ser complicada porque la salud se ve afectada de tal o cual manera. ¿Cuál va a tener más validez?
la del Ministerio de Salud, claramente. Entonces, ojo con eso. Siempre tratemos de citar gente que tenga que tenga cierta autoridad con el tema. ¿Se entiende? A eso se refiere cuando hablo de argumento de autoridad. Alguien que tenga la potestad de opinar sobre un tema. Si yo pongo, no sé, voy a llevar al extremo el ejemplo. Si yo pongo, River está jugando mal porque no viene jugando de la mejor manera y tiene muchos problemas defensivos. Si River no cambia esta forma de jugar, la va a pasar mal contra Boca, firma Marcelo Polino, no es lo mismo que yo diga, River, si no mejora y ajusta algunos temas defensivos, la va a pasar mal ante Boca, firma el Beto Alonso, no es lo mismo. ¿Sí? Si yo estoy utilizando a Marcelo Polino, que no sabe nada de fútbol, para dar una opinión de un argumento de autoridad de alguien, y pongo a Marcelo Polino, y que me está leyendo va a decir, si Marcelo Polino no sabe nada de fútbol, ¿cómo me va a convencer este tipo de que River la va a pasar mal contra Boca en defensa? Ahora, si yo pongo el Beto Alonso, o pongo el Enzo Francescoli, o de repente, no sé, Ramón Díaz, es distinto. Son tipos de River que entienden lo que es River, que han jugado en River, son ídolos de River y entienden de fútbol. ¿Se entiende la diferencia cuando cito a alguien de autoridad? Sí, sí, profe. Bien, eso Sí, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? A la hora de citar a alguien. Tiene que ser alguien. A ver, si yo quiero convencer a alguien de algo, tengo que citar a alguien que sepa del tema. Si yo le pongo cualquiera, y no, van a decir, pero mirá, este tipo me está queriendo convencer de que River tiene problemas defensivos y cita un textual de Marcelo Polino que no entiende nada de fútbol. Y no lo vamos, la verdad no lo vamos a convencer al lector. Ahí pónganse en lugar del lector y decir, che, no, si me ponen esto y yo lo estoy leyendo, y la verdad no lo voy a creer. ¿Sí? Bien. El argumento de la mayoría es otro tipo de argumento muy empleado en el que se recurre al sentir de la mayoría de la gente o de la sociedad. Al igual que en el caso anterior, tiene como finalidad reforzar aquello que queremos defender, presentándolo no como una idea propia, sino como algo compartido por la mayoría de las personas. Y si cito el ejemplo anterior, lo que yo puedo llegar a poner es River, como la mayoría cree, está teniendo muchos problemas defensivos, sobre todo a la hora de pelotas paradas en contra. ¿Sí? Y a ver, es una realidad, la mayoría pensamos lo mismo, ¿o no? ¿No pensamos lo mismo la mayoría? Sí, sin dudas. De hecho, el gol contra Sí. este último domingo fue de pelota parada. Igual que le hizo el Palmeiras en la cancha de Independiente. ¿Se acuerdan? El primero creo que fue. El Palmeiras le hizo el mismo gol. Si mal no, el recuerdo. último. Sí, sí, es verdad. El Palmeiras empieza ganando 1-0 con un gol así. Primer palo, Armani no sale y termina siendo el primero de los tres que después le terminó haciendo, y por Lo eso mismo River después le pasa a San Lorenzo, más o menos, con lo defensivo. Claro. Sí, sí. A ver, es un tema que suele suceder en varios equipos. Sí, generalmente es el talón de Aquiles de muchos equipos. Pero ahí se puede, a la hora de argumentar, y para no decir solamente la mayoría de la gente, porque es muy amplio eso, ¿sí? La mayoría de la gente es muy amplio. Entonces, eso tratemos de evitarlo. No está mal, pero tratemos de evitarlo. Entonces, lo que podemos sí marcar es la mayoría de los periodistas entendidos en fútbol opina que River presenta problemas defensivos a la hora de defender pelota parada en contra. La mayoría de los programas deportivos de análisis coinciden en que River tiene problemas. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque poner la mayoría de la gente opina es como muy amplio. Y ahí dentro de la gente metemos a Polino, llevándolo al extremo del ejemplo anterior, ¿no? Entonces, quizá a veces conviene ser un poco más específico cuando uno cita a la mayoría. ¿A la mayoría de quién? De los periodistas especializados en fútbol, a la mayoría de los programas de análisis de fútbol. ¿Se entiende un poco la diferencia? Porque si uno dice la mayoría de la gente, está metiendo a cualquiera. Al verdulero de enfrente, que sí, que hablamos de fútbol, o al verdulero de enfrente, pero quizá no es una palabra autorizada. ¿Se entiende? Entonces también
más allá de citar a la mayoría, se puede ser un poco más específico al hablar de la mayoría, para tratar de que el convencimiento hacia el otro sea mayor. Porque dentro de la mayoría, cuando uno cita a la mayoría de la gente, también estoy yo como lector. Entonces, si ustedes me ponen, la mayoría de la gente cree que River defiende mal, y yo me considero dentro de esa mayoría y creo que River defiende bien, voy a decir, pero yo estoy dentro de esa mayoría de la gente y yo pienso que River defiende bien. ¿Se entiende? Entonces, más allá de ser amplio el tema mayoría, se puede ser un poco específico a la hora de citarla, a la mayoría, para darle un poco más de seriedad al asunto. El argumento del conocimiento y la experiencia y los datos y los ejemplos. Un texto argumentativo tiene con frecuencia una parte expositiva en la cual se incluyen datos diversos, datos en los que nos apoyamos para argumentar. ¿Cuál sería en este caso el ejemplo de River? El Palmeiras le hizo gol de pelota parada, o, vamos a suponer, de los últimos 10 goles que le hicieron a River, 8 fueron de córner. Y de esos 8, 7 fueron desde el lado derecho. Y de esos 7, los 7 tenía que ir Borré a marcar y no fue, como ayer le gritó Armani, que Borré era el que se tenía que adelantar a ese primer palo y no lo hizo porque era el jugador que estaba libre, que iba a la pelota. Eso generalmente lo hacía Palermo en el Boca de Bianchi. Palermo, un gigante de 2 metros, grandote y de muy buen cabezazo, en un córner en contra, quedaba suelto. Y el trabajo de Palermo era ir a la pelota, no a un jugador, a una marca, ir a la pelota. Entonces Palermo ganaba siempre. Venía un córner y Palermo iba a la pelota y generalmente ganaba. Porque un tipo grande que cabeceaba muy bien, bueno, es lo que Borré tendría que haber hecho por lo menos ayer, que fue lo que Armani le marcó, no sé si lo vieron, creo que ni ESPN lo vi yo, donde Armani le reclama a Borré que no fue a la pelota, y justo cabecearon ahí, donde fue la pelota y tendría que haber estado él antes. Fue cuando Borré llega, ya el jugador de Aldosivi había cabeceado. Entonces, esos son los datos que uno puede utilizar, los datos y los ejemplos. De los últimos 10 goles, 8 fueron de pelota parada, 7 fueron de córner, los 7 fueron de un córner de la derecha. Entonces, de esa manera yo digo, che, ¿ves que de los últimos 10 goles de River todos fueron de pelota parada? ¿Entendés que tengo razón cuando te digo que River la sufre? ¿Por qué? Y por los últimos goles que recibió fueron ahí. O hubo en un pelotazo largo, si queremos citar el partido con Banfield. Banfield se lo gana tirándole pelotazos largos a Pons para que Pons cabecea al compañero de él que picaba el espacio y así terminó ganándole el partido. ¿Sí? Entonces lo puedo citar. Esos son datos, ejemplos, las experiencias que hemos vivido, lo que nos ha pasado a nosotros y a los que nos rodean también son una útil fuente de datos. Las experiencias propias, en este caso no, porque ninguno de nosotros estuvo en la cancha defendiendo para River, entonces quizá en este caso se torna complicado poner una experiencia propia. Pero, por ejemplo, si estamos hablando del coronavirus y queremos marcar algo del virus y cómo pega a la hora de los contagios o cómo le pega a uno cuando se contagia, si, por ejemplo, yo que lo tuve, podría poner mi experiencia. Dolores corporales, estás en la cama, no tenés ganas. ¿Por qué? Porque yo lo viví y lo pasé. Entonces, podría volcar esa experiencia propia en la argumentación y decir, lo sé de primera mano porque me pasó a mí, no me lo contaron, lo viví yo. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá llegamos porque se nos va a cortar, la clase va a terminar, así que hasta acá hemos llegado. ¿Queda claro más o menos cuál es la idea aquí, hasta aquí, de la argumentación? ¿Qué herramientas? Hay un montón más que las vamos a ir viendo, pero estas son las primeras que estamos viendo. ¿Queda bastante claro a la hora de argumentar qué se puede utilizar? Sí, sí, profe, la verdad que sí. Bien. Muy bien. Bueno, así que vamos a ir viendo muchas más porque hay un montón, hay encuestas, hay ejemplos, experiencias propias, cita de profesionales, y así tenemos para ver unas cuantas, que las vamos a ir volcando después a la hora de hacer nuestras argumentaciones. Así que les mando un abrazo, que tengan buena semana y el lunes que viene seguimos con esto. ¿Sí? Dale, profe, nos vemos. Buena semana, nos vemos. Gracias a todos por haber participado. Les mando un abrazo. Chau, chau. Chao.